La doctora Lisa Martínez miraba fijamente los números en la pantalla de su ordenador. Llevaba 18 horas seguidas trabajando y los ojos le ardían por la luz intensa. Su escritorio estaba cubierto de tazas de café, la mayoría vacías y frías. El laboratorio subterráneo en Nevada estaba en silencio, a excepción del zumbido de las máquinas y el suave tecleo de su teclado. Esto tiene que funcionar, se susurró a sí misma. Tiene que hacerlo. Durante 3 años, Lisa había estado intentando resolver el mayor problema de la historia humana: cómo viajar más rápido que la luz. Otros científicos lo habían intentado durante décadas. Todos habían fracasado. Pero Lisa tenía una idea diferente. Mientras todos los demás intentaban plegar el espacio como si fuera una hoja de papel, ella quería atravesarlo. La idea le había llegado en un sueño. ¿Y si el espacio no fuera realmente sólido? ¿Y si se pudieran hacer pequeños agujeros en él y pasar a través de ellos hacia otro lugar? Como abrir una puerta en una pared en lugar de rodear todo el edificio. Jack Peterson entró en el laboratorio con 2 tazas de café recién hecho. Era el mejor ingeniero que Lisa conocía, y llevaba meses ayudándola a construir la extraña máquina. ¿Todavía trabajando?, preguntó Jack, dejando una taza junto al ordenador de ella. Creo que lo he encontrado, dijo Lisa. Su voz temblaba de emoción. La ecuación que lo hace posible. Jack miró la pantalla. Las matemáticas eran demasiado complejas para él, pero podía ver que Lisa estaba emocionada. ¿Estás segura? Mira esto. Lisa señaló una línea de números. Si usamos suficiente energía, podemos hacer que el espacio alrededor de un objeto se vuelva inestable. No doblado, sino literalmente rasgado, como si fuera tela. Amy Walls se acercó desde su escritorio al otro lado de la sala. Era la experta en matemáticas del equipo, y si alguien podía verificar el trabajo de Lisa, era ella. Muéstramelo, dijo Amy. Lisa le explicó su idea. En lugar de curvar el espacio-tiempo, su motor crearía diminutos agujeros que atravesaban dimensiones superiores. Un objeto podría pasar por estos agujeros y aparecer en otro lugar al instante. Amy estudió las ecuaciones durante 20 minutos. Su rostro estaba serio mientras repasaba cada paso. Finalmente, levantó la vista. Lisa, esto es imposible, dijo Amy. Pero las matemáticas son correctas. Jack sonrió. Así que son matemáticas imposibles que de hecho funcionan. Esas son las mejores, se rió Lisa. El equipo pasó la semana siguiente construyendo un dispositivo de prueba. Era pequeño, del tamaño de un microondas, pero necesitaba enormes cantidades de energía. Lo conectaron al reactor principal del laboratorio y contuvieron la respiración. Primera prueba, anunció Lisa. Vamos a intentar mover una bola de acero 1 metro. Colocó una pequeña bola de metal dentro del dispositivo y selló la puerta. Jack encendió la máquina mientras Amy observaba las lecturas del ordenador. Potencia al 50%, gritó Jack. Las lecturas parecen normales, dijo Amy. Potencia al 75%, dijo Jack. La máquina empezó a vibrar. Sigue normal, informó Amy. Potencia al máximo, dijo Jack. Hubo un brillante destello de luz púrpura. La máquina dejó de vibrar. Lisa abrió la puerta y miró dentro. La bola de acero había desaparecido. ¿A dónde ha ido?, preguntó Jack. Amy señaló un punto a 1 metro de distancia. Allí, sobre una mesa, estaba la bola de acero, exactamente a 1 metro de la máquina. Se había movido a través del aire y había aparecido en el lugar correcto. Lo hemos conseguido, susurró Lisa. De verdad lo hemos conseguido. Pero esto era solo el principio. Durante el mes siguiente, construyeron una versión más grande. Esta podía mover objetos mucho más lejos. La probaron con una sonda del tamaño de un coche pequeño. Hoy probamos algo grande, dijo Lisa. Vamos a enviar nuestra sonda a la estrella más cercana. La sonda estaba cargada de cámaras y sensores. Si todo funcionaba, viajaría 4 años luz en solo unas horas y enviaría imágenes. La nueva máquina era 10 veces más grande que el primer dispositivo de prueba. Necesitaba tanta energía que tuvieron que conectarla a 3 reactores diferentes.
La sonda esperaba en el centro de la máquina. Todos los sistemas listos, informó Jack. Las matemáticas cuadran, confirmó Amy. Lisa respiró hondo. Inicien la prueba. Jack comenzó la secuencia de encendido. Esta vez, la máquina no solo vibró. Emitió un profundo zumbido que parecía venir de todas partes a la vez. El aire alrededor de la sonda empezó a ondular como ondas de calor. Potencia al 90%, gritó Jack. El zumbido se hizo más fuerte. Pequeños objetos en el laboratorio comenzaron a temblar. Potencia al máximo. Esta vez no hubo destello. En su lugar, el espacio alrededor de la sonda pareció abrirse como tela rasgada. A través de la brecha, pudieron ver estrellas y oscuridad. La sonda avanzó y desapareció por el agujero. Luego, la brecha se cerró con un sonido como un trueno. La sonda ha desaparecido, dijo Amy, revisando sus lecturas. Señal perdida. Esperaron durante 4 horas. Entonces, el ordenador de Amy empezó a pitar. Señal detectada, gritó. La sonda está transmitiendo. En sus pantallas aparecieron imágenes. Estrellas alienígenas. Un sol rojo que nunca habían visto antes. La sonda había viajado a otro sistema estelar y estaba enviando la prueba. Somos los primeros humanos en viajar más rápido que la luz, dijo Lisa. Sintió lágrimas en los ojos. Pero algo más había sucedido durante su prueba. Algo de lo que aún no eran conscientes. No muy lejos, al otro lado de la galaxia, científicos alienígenas notaron extrañas lecturas en sus instrumentos. Ondas gravitacionales se movían por el espacio en patrones que nunca habían visto. Las ondas eran lo suficientemente fuertes como para sacudir planetas y perturbar sistemas estelares. Los alienígenas rastrearon las ondas hasta su origen. Una pequeña estrella amarilla con 9 planetas. El tercer planeta era azul y verde, cubierto de agua. ¿Qué están haciendo esas criaturas?, preguntó un científico alienígena en una estación espacial a 50 años luz de la Tierra. No lo sé, respondió su compañero. Pero están haciendo algo que podría destruirlo todo. Comenzaron a viajar mensajes entre mundos alienígenas. Se convocaron reuniones de emergencia. Antiguos consejos se reunieron para discutir la nueva amenaza. En la Tierra, Lisa y su equipo celebraban su éxito. No tenían ni idea de que todas las grandes civilizaciones de la galaxia los observaban ahora con miedo. La era de los viajes espaciales humanos había comenzado. Pero también había iniciado algo mucho más grande y peligroso de lo que podían imaginar. 6 meses después de la exitosa prueba de Lisa, los humanos habían construido su primera nave espacial real más rápida que la luz. La Terranova era hermosa, con paredes blancas y lisas y luces azules a lo largo de sus costados. Era tan grande como una manzana y llevaba una tripulación de 200 personas. El capitán Ryan Burke estaba en el puente, mirando las estrellas. Era un hombre tranquilo, de pelo cano, que había pasado 20 años pilotando naves espaciales convencionales por el sistema solar de la Tierra. Pero hoy era diferente. Hoy sería el primer humano en pilotar una nave entre las estrellas. Todos los sistemas listos, capitán, dijo Kevin Stone, el ingeniero jefe de la nave. Kevin era joven pero inteligente, y entendía el nuevo motor de vacío mejor que nadie, excepto la propia Lisa. Comunicaciones despejadas, informó Beth Collins desde su estación. Beth había aprendido 6 idiomas alienígenas diferentes en el último mes, por si se encontraban con alguien ahí fuera. Doctora Martínez, ¿está listo el motor?, preguntó el capitán Burke. Lisa asintió desde su puesto en la estación científica. Había insistido en subir a bordo para este primer viaje. Después de todo, era su invento. Destino, Sistema Alpha Centauri, anunció el capitán Burke. A 4 años luz de la Tierra. Tiempo estimado de viaje, 6 horas. De vuelta en la Tierra, la almirante Nina Harper observaba desde el control de la misión. Estaba a cargo de todas las actividades espaciales humanas, y esta misión la ponía nerviosa. Los humanos estaban a punto de abandonar su sistema solar por primera vez en la historia. Terranova, tienen autorización para partir, dijo la almirante Harper a su micrófono.
El motor de vacío se encendió con el mismo zumbido profundo que habían oído en el laboratorio. El espacio alrededor de la nave comenzó a ondular y a rasgarse. A través del agujero, podían ver estrellas lejanas. «Allá vamos», dijo el capitán Burke. La Terranova avanzó y se desvaneció del sistema solar. Lo que los humanos no sabían era que su prueba de hacía 6 meses había sido detectada por muchas civilizaciones alienígenas. Una de ellas era la Mancomunidad Zefiriana, un grupo de mundos pacíficos que comerciaban entre sí por toda la galaxia. El embajador Beltar era un alienígena alto, de piel azul, con 4 brazos y grandes ojos plateados. Había estado observando la Tierra desde que su gente detectó las extrañas ondas gravitacionales. Ahora estaba sentado en su propia nave, oculta tras la luna de la Tierra, esperando a ver qué harían los humanos a continuación. Cuando la Terranova desapareció en su túnel de vacío, los instrumentos de Beltar se volvieron locos. Las lecturas mostraban algo que le heló la sangre. La nave humana no solo estaba viajando por el espacio, estaba dañando el propio espacio. Por las estrellas ancestrales, susurró Beltar. No saben lo que están haciendo. 6 horas después, la Terranova regresó de Alpha Centauri. La misión fue un completo éxito. El capitán Burke y su tripulación habían tomado fotos de planetas alienígenas y recogido datos científicos. Todos en la Tierra lo celebraron. Pero Beltar sabía que tenía que actuar rápido. Los humanos estaban jugando con fuerzas que podían destruir sistemas estelares enteros. Era el momento del primer contacto. 3 días después, la nave de Beltar apareció sobre la ciudad más grande de la Tierra. Era imposible no verla. Un disco plateado de 3 kilómetros de ancho que reflejaba la luz del sol como un espejo. La almirante Harper estaba en una reunión de emergencia en menos de 1 hora. No están atacando, dijo a los líderes mundiales por videollamada. La nave simplemente está ahí. ¿Han intentado comunicarse?, preguntó la presidenta. Sí, señora. Están transmitiendo en todas las frecuencias que conocemos. El mensaje es simple. Quieren hablar. Trajeron a Beth Collins al control de la misión para ayudar a traducir. El idioma alienígena era musical, como un canto, pero ella lo había estudiado a partir de señales de radio que su equipo había estado recopilando en secreto. Dicen que su líder quiere reunirse con nuestros científicos, informó Beth. Específicamente, con la gente que construyó nuestro nuevo motor espacial. Llamaron a Lisa a la reunión. Cuando llegó al control de la misión, vio a la almirante Harper hablando con un holograma del embajador alienígena. Beltar era impresionante en persona. Su piel azul tenía patrones plateados que se movían como agua corriente. Sus 4 brazos gesticulaban con gracia mientras hablaba. Doctora Martínez, dijo la almirante Harper, le presento al embajador Beltar, de la Mancomunidad Zefiriana. Dice que quiere aprender sobre su motor de vacío. Lisa dio un paso adelante. A través de la traducción de Beth, pudo hablar directamente con el alienígena. Su invención es extraordinaria, dijo Beltar. Pero debo entender cómo funciona. Por la seguridad de todos. Estaré encantada de mostrárselo, respondió Lisa. Estaba emocionada por conocer a un científico alienígena. Se organizó una demostración. La Terranova realizaría un salto corto mientras la nave de Beltar observaba y grababa todo. El capitán Burke llevó la Terranova a una distancia segura de la Tierra. La nave de Beltar la siguió, con sus sensores apuntando al navío humano. Iniciando prueba del motor de vacío, anunció el capitán Burke. Lisa activó el motor desde la estación científica. El zumbido familiar llenó la nave. El espacio comenzó a rasgarse a su alrededor. En la nave de Beltar, las alarmas empezaron a sonar. «Embajador», gritó su oficial científico. «Los humanos están creando fracturas subespaciales a lo largo de 12 años luz». Beltar observó sus instrumentos con horror. La nave humana no solo estaba haciendo un pequeño agujero en el espacio. Estaba resquebrajando los cimientos de la propia realidad. El daño se expandía hacia afuera como grietas en un cristal roto. «Deténganlos», ordenó Beltar. «Señalicen que se detengan inmediatamente». Pero era demasiado tarde.
La Terranova ya había saltado y regresado. Para los humanos, todo había salido a la perfección. Prueba excelente, informó el capitán Burke. Todos los sistemas normales. La nave de Beltar se acercó a la Terranova. El embajador solicitó una reunión privada inmediata con la doctora Martínez. Su tecnología, dijo Beltar cuando se encontraron, es mucho más peligrosa de lo que creen. ¿Peligrosa? Lisa estaba confundida. Pero si funciona perfectamente. Sí, funciona. Pero cada vez que la usan, dañan la estructura del propio espacio. Las grietas se extienden mucho más allá de su nave. Si las hacen lo suficientemente grandes o usan el motor con demasiada frecuencia, podrían crear agujeros que nunca se cierren. Lisa sintió un miedo helado recorrerle la espalda. ¿Qué pasaría entonces? Sistemas estelares serían consumidos. Planetas desaparecerían. El daño podría extenderse por toda la galaxia. De vuelta en su nave, Beltar redactó un mensaje urgente para el Consejo Galáctico. Sus 4 manos se movían rápidamente por diferentes paneles de control. Mientras escribía, informe de emergencia del embajador, Mancomunidad Cefiriana. Asunto: amenaza crítica de la especie de Sol 3. Los humanos han desarrollado tecnología FTL que crea daño subespacial permanente. Se requiere intervención inmediata del Consejo. Esto podría ser una amenaza de fin de galaxia. Envió el mensaje a través de los canales de comunicación más rápidos disponibles. En cuestión de horas, llegaría a las cámaras del Consejo en Kepler Prime. En la Tierra, la almirante Harper notó que el embajador Beltar parecía nervioso después de la demostración. Su voz musical se había vuelto más aguda y rápida. Sus patrones plateados se movían más velozmente por su piel azul. ¿Está todo bien, embajador?, preguntó ella. Sí, por supuesto, respondió Beltar, pero sus grandes ojos parecían preocupados. Simplemente necesito discutir su extraordinaria tecnología con mi gente. Esa noche, mientras la Tierra celebraba su exitosa demostración ante una especie alienígena, el mensaje de Beltar estaba causando pánico en los más altos niveles del gobierno galáctico. El Consejo Galáctico estaba a punto de enfrentarse a la mayor crisis de su historia milenaria. Y los humanos que la habían causado no tenían ni idea de lo que se avecinaba. En el planeta Kepler Prime, en el centro de la galaxia, se erigía un edificio como ningún otro. La sala del Consejo estaba hecha de cristal que cambiaba de color con la luz de 3 soles diferentes. En su interior, representantes de 47 mundos distintos se reunían para reuniones de emergencia que podían decidir el destino de civilizaciones enteras. La presidenta del Consejo, Tisara, era un ser antiguo cuyo pueblo había estado viajando entre las estrellas durante más de 10.000 años. Su piel parecía luz estelar en movimiento, y su voz podía hablar en frecuencias que la mayoría de las especies ni siquiera podían oír. Hoy, estaba más preocupada de lo que había estado en siglos. Nos enfrentamos a una crisis, anunció a los representantes reunidos. Una especie joven ha desarrollado una tecnología que amenaza la estabilidad del propio espacio. La gran cámara se quedó en silencio. Representantes de docenas de mundos diferentes se miraron con preocupación. Algunos tenían tentáculos, otros alas, y unos pocos estaban hechos de pura energía contenida en trajes metálicos. Pero todos comprendían la gravedad de lo que estaban escuchando. Beltar se levantó de su asiento. Su piel azul estaba pálida de preocupación mientras activaba una pantalla holográfica. He observado directamente a los humanos de Sol 3, dijo. Su tecnología de motor de vacío rasga agujeros en el tejido de la realidad. Cada uso crea un daño que se extiende por múltiples sistemas estelares. El holograma mostraba grabaciones de la demostración de la Terranova. Para la mayoría de las especies, parecía un viaje FTL normal, pero las lecturas científicas contaban una historia diferente. Las fracturas subespaciales se extienden 12 años luz desde su nave, continuó Beltar. Si siguen mejorando esta tecnología, el daño podría volverse permanente. El comandante de guerra Ktrach, del Imperio Draknari, golpeó su puño blindado sobre su escritorio. Los Draknari eran una especie guerrera que había conquistado docenas de mundos antes de unirse al Consejo.
Trach medía 2,5 metros, estaba cubierto de escamas rojas y nunca había encontrado un problema que no pudiera resolver con violencia. La solución es simple, gruñó Trach. Destruyan su mundo antes de que destruyan el nuestro. Eso no nos haría mejores que la amenaza que intentamos detener, respondió el anciano Santer, del colectivo Centauri. Santer era viejo incluso para los estándares de su longevo pueblo. Su piel gris estaba cubierta de intrincados tatuajes que contaban la historia de su especie. Había sido diplomático durante más de 300 años. Los humanos no saben lo que están haciendo, continuó Santer. Son como niños jugando con fuego. Deberíamos enseñarles, no destruirlos. Un representante del cónclave etéreo flotó hacia adelante. Los etéreos eran seres de puro pensamiento que habían renunciado a los cuerpos físicos millones de años atrás. Cuando hablaban, sus palabras aparecían directamente en la mente de todos. Los cálculos son inquietantes, comunicó el etéreo. Si los humanos aumentan la potencia de su motor en solo un 50%, podrían crear una fisura permanente. Si la duplican, la fisura podría consumir todo su sistema estelar. La presidenta Tisara pidió orden mientras surgían discusiones por toda la Cámara. Algunos representantes querían una acción militar inmediata. Otros exigían contacto diplomático. Unos pocos sugirieron simplemente esconderse y esperar que los humanos se destruyeran a sí mismos antes de que alguien más saliera herido. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Lisa Martínez no tenía idea de que su invento estaba siendo discutido por los seres más poderosos de la galaxia. Estaba en su laboratorio trabajando en mejoras para el motor de vacío con su asistente de investigación, Tony Adams, y el jefe de seguridad, Greg Sullivan. Mira estas lecturas de potencia, dijo Lisa emocionada. Si aumentamos la entrada de energía en un 60%, podemos triplicar el alcance del motor. Tony, un joven científico recién salido de la universidad, miró los números con admiración. Eso nos permitiría llegar al otro lado de la galaxia en solo unos días. Greg Sullivan era un exoficial militar que se suponía que debía mantener seguro el laboratorio, pero se había fascinado con la ciencia detrás del motor de vacío. ¿Qué hay de los límites de seguridad?, preguntó. Las matemáticas dicen que es perfectamente seguro, respondió Lisa. Los túneles de vacío se autoestabilizan. Cuanto más grandes los hacemos, más estables se vuelven. Estaba equivocada, pero no tenía forma de saberlo. La ciencia humana estaba miles de años por detrás del resto de la galaxia. Entendían cómo hacer funcionar el motor de vacío, pero no comprendían las consecuencias a largo plazo. De vuelta en Kepler Prime, el Consejo había estado debatiendo durante 6 horas. Finalmente, la presidenta Tisara convocó una votación sobre 3 opciones. Opción 1, anunció, intervención militar inmediata para detener la investigación FTL humana. Trach y otros 12 representantes levantaron la mano. Opción 2, cuarentena tecnológica completa del sistema Sol. Sin contacto, sin interferencia. Dejemos que resuelvan sus propios problemas. 8 representantes votaron por esta opción. Opción 3. Contacto diplomático para guiar a los humanos hacia una tecnología más segura. 26 representantes levantaron la mano, incluidos Beltar y el anciano Santer. La moción es aprobada, declaró la presidenta Tisara. Intentaremos el contacto diplomático con los humanos. El anciano Santer fue elegido para dirigir la misión diplomática. Su pueblo había negociado con éxito tratados de paz con docenas de especies diferentes. Si alguien podía convencer a los humanos de cambiar su tecnología, sería él. Llevaré un convoy diplomático completo, dijo Santer. Debemos mostrar a los humanos que venimos en son de paz, pero también que representamos una alianza poderosa. Solicito permiso para escoltar la misión diplomática, dijo Trach, poniéndose de pie. Por motivos de seguridad. Varios representantes se opusieron, pero la presidenta Tisara lo permitió. Puede posicionar una pequeña flota en el borde del sistema Sol, pero no entrará a menos que la misión diplomática esté amenazada. Trach sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Por supuesto, puramente por seguridad.
Al terminar la sesión del consejo, el anciano Santer comenzó a prepararse para la misión diplomática más importante de su carrera. Seleccionó a sus mejores traductores, especialistas culturales y científicos. El convoy incluiría 5 naves, todas diseñadas para parecer pacíficas, pero equipadas con potentes sistemas defensivos. Lo que Santer no sabía era que Ktrach estaba preparando su propia flota. El comandante de guerra había convencido a sus superiores de que los humanos representaban una amenaza inmediata. Seguiría al convoy diplomático con 30 naves de guerra, listas para atacar a la primera señal de problemas. En la Tierra, Lisa hizo otro gran avance. Trabajando hasta altas horas de la noche, descubrió una forma de hacer el motor de vacío aún más eficiente. «Tony, mira esto», gritó. «Si modificamos el campo de contención, podemos crear fisuras de vacío permanentes que permanezcan abiertas durante horas». «¿Fisuras permanentes?», preguntó Tony. «¿Para qué las usaríamos?». «Imagina viajes instantáneos entre sistemas estelares», explicó Lisa, «como tener portales entre diferentes mundos. Podríamos construir una red de fisuras que conecte toda la galaxia». Greg Sullivan sintió un escalofrío. Algo en las fisuras permanentes sonaba peligroso, pero no podía explicar por qué. «Quizás deberíamos probar esto con más cuidado», sugirió. «No te preocupes», dijo Lisa. «He hecho los cálculos 100 veces. Es perfectamente seguro». 3 días después, el convoy diplomático del anciano Santer partió de Kepler Prime. Las naves eran hermosas, con curvas suaves y cascos plateados que reflejaban la luz de las estrellas como espejos. Viajaban a velocidades FTL normales, tomándose su tiempo para planificar su aproximación a la Tierra. Un día detrás de ellos, la flota de guerra de Ktrach los seguía en la oscuridad. Las naves Draknari eran negras y angulares, diseñadas para infundir miedo en sus enemigos. Ktrach estaba sentado en el puente de su nave insignia, observando las estrellas y planeando la guerra. «Comandante de guerra», informó su oficial táctico, «nuestros espías confirman que los humanos continúan mejorando su tecnología de motor de vacío». «Bien», respondió Ktrach. «Eso nos da justificación para lo que viene». En la Tierra, la almirante Nia Harper recibió un mensaje que lo cambió todo. Los sensores de largo alcance habían detectado múltiples flotas alienígenas aproximándose al sistema solar. Algunas parecían pacíficas, pero otras parecían naves de guerra. «Tráiganme a la doctora Martínez de inmediato», ordenó la almirante Harper. «Y empiecen a preparar nuestras defensas. Creo que estamos a punto de tener visitas». La era de la inocencia estaba terminando para la humanidad. Pronto aprenderían que su mayor logro podría ser también su mayor error. El convoy diplomático del anciano Santer apareció en el borde del sistema solar de la Tierra como estrellas plateadas contra la oscuridad. Sus 5 naves se movían lenta y cuidadosamente, transmitiendo mensajes pacíficos en todos los idiomas que conocían. En la Tierra, la presidenta Laura Kim estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia con sus principales asesores. La sala estaba a gran profundidad bajo tierra, protegida por grueso hormigón y acero. Alrededor de la mesa se sentaban la almirante Nia Harper, el secretario de Defensa Matt Rodríguez y la doctora Carol Stevens, la asesora científica de la presidenta. 5 naves alienígenas se mueven hacia la Tierra a velocidad normal, informó la almirante Harper. Están transmitiendo mensajes de paz, pero nuestros traductores todavía están trabajando en el idioma. ¿Y qué hay de la otra flota?, preguntó la presidenta Kim. Siguen ahí, escondidos detrás de Júpiter. Contamos al menos 30 naves, y parecen naves de guerra. El secretario de Defensa Rodríguez se inclinó hacia adelante. Era un exgeneral que había pasado toda su carrera preparándose para la guerra. Esto podría ser una táctica militar clásica. Enviar diplomáticos para distraernos mientras la flota real se posiciona. La doctora Stevens negó con la cabeza. Las naves pacíficas son claramente diferentes de la flota de guerra. Creo que realmente estamos tratando con 2 grupos separados. La presidenta Kim tomó su decisión. Nos reuniremos con los diplomáticos, pero mantendremos nuestras defensas listas. 6 horas después,
La nave del anciano Santer aterrizó en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. El diplomático alienígena era impresionante en persona. Su piel gris estaba cubierta de tatuajes en movimiento que parecían contar historias. Sus ojos eran grandes y sabios, y cuando hablaba, su voz era tranquila y musical. Presidenta Kim, dijo Santer a través de su dispositivo traductor, vengo en representación del Consejo Galáctico. Necesitamos discutir su tecnología de viaje más rápido que la luz. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias más grande de la ONU. Habían traído a Lisa Martínez desde Nevada junto con varios otros científicos. El anciano Santer trajo a su propio equipo de ciencia, incluyendo expertos que habían estudiado fenómenos de vacío durante miles de años. Su tecnología de motor de vacío es extraordinaria, comenzó Santer. Pero también es extremadamente peligrosa. Cada vez que la usan, dañan la estructura del propio espacio. Lisa se sintió confundida. Pero nuestras pruebas muestran que los túneles de vacío se cierran por completo después de su uso. Uno de los científicos de Santer activó una pantalla holográfica. Mostraba el espacio alrededor de la Tierra, pero con capas que los instrumentos humanos no podían detectar. Mire aquí, explicó el científico alienígena. Cada vez que sus naves viajan, dejan grietas invisibles en el subespacio. Estas grietas se están extendiendo por todo su sistema solar. La doctora Stevens estudió la pantalla con creciente alarma. Está diciendo que cada vez que usamos el viaje FTL, estamos debilitando el tejido del espacio. Exactamente, respondió Santer. Y si las grietas se vuelven lo suficientemente grandes, podrían crear desgarros permanentes que consuman todo a su alrededor. El secretario de Defensa Rodríguez se levantó de repente. Espere un momento. ¿Nos está diciendo que dejemos de usar nuestra tecnología más importante? ¿Cómo sabemos que esto no es solo un truco para evitar que la humanidad explore la galaxia? Secretario Rodríguez, dijo la presidenta Kim en voz baja, por favor, siéntese. Pero Rodríguez estaba enojado. Estos alienígenas aparecen con una flota de guerra y luego nos dicen que nuestra tecnología es peligrosa. Suena como si estuvieran tratando de asustarnos para que renunciemos a nuestra única ventaja. El anciano Santer levantó las manos pacíficamente. Entendemos su sospecha, pero por favor, permítanos mostrarles el verdadero peligro. En ese momento, la doctora Martínez recibió un mensaje urgente en su teléfono. Era de su laboratorio en Nevada. Lo siento, dijo Lisa, pero necesito tomar esta llamada. Es sobre nuestra última prueba. Salió de la sala de conferencias y habló con Tony Adams, que estaba en el laboratorio. Doctora Martínez, dijo Tony emocionado. Lo conseguimos. La fisura de vacío permanente funciona perfectamente. Podemos mantener un portal abierto durante horas. Lisa sintió un escalofrío. Tony, cancela la prueba inmediatamente. ¿Qué? Pero si está funcionando genial. El capitán Burke está llevando la Terranova a través de ella ahora mismo para probar el portal estable. Cancélala ahora, gritó Lisa, pero era demasiado tarde. En el espacio, cerca de la luna de la Tierra, el capitán Burke pilotaba la Terranova a través de la creación más reciente de Lisa, una fisura de vacío permanente que permanecía abierta como una puerta entre sistemas estelares. La fisura era hermosa, arremolinándose con luz púrpura y plateada. Esto es increíble, dijo Burke a su tripulación. Es como volar a través de un túnel de estrellas. Pero el ingeniero Steve Parker observaba sus instrumentos con creciente preocupación. Capitán, estoy viendo algunas lecturas extrañas. La fisura está atrayendo escombros de nuestro alrededor. La navegante Kelly Wright señaló por la ventana. Miren esos asteroides. Pequeños asteroides cerca de la fisura estaban siendo atraídos hacia ella como metal a un imán. Al tocar el borde de la fisura, simplemente desaparecían. La fisura está creciendo, informó Parker. Se está alimentando de materia y haciéndose más grande. Apague el motor de vacío, ordenó Burke. Lo intento, pero no responde. La fisura se ha vuelto autosostenible. De vuelta en la Tierra,
El anciano Santer sintió que su dispositivo traductor zumbaba con alertas de emergencia. Su nave estaba detectando perturbaciones subespaciales masivas cerca de la Luna. De la Tierra. ¿Qué han hecho?, le preguntó a Lisa, que acababa de regresar a la sala de conferencias, pálida. Probamos una fisura de vacío permanente, admitió Lisa. Pero algo salió mal. El secretario de Defensa Rodríguez apuntó con un dedo acusador a Santer. Esto es demasiado conveniente. Aparecen advirtiéndonos sobre nuestra tecnología y de repente nuestra prueba sale mal. Nos sabotearon. No hicimos nada, protestó Santer. Esto es exactamente lo que vinimos a prevenir. Oculto detrás de Júpiter, el comandante de guerra Trach observaba la fisura de vacío en expansión a través de los sensores de su nave. Para su mente militar, parecía una prueba de armas. Están probando un arma destructora de planetas mientras fingen negociar, dijo a sus oficiales. Esto demuestra que son hostiles. ¿Cuáles son nuestras órdenes, comandante de guerra?, preguntó su oficial táctico. Señalen a la flota. Atacamos ahora, antes de que puedan usar esa arma contra nosotros. 30 naves de guerra Draknari abandonaron su escondite detrás de Júpiter y volaron hacia la Tierra a máxima velocidad. Sus cascos negros brillaban con los sistemas de armas cargándose para la batalla. En la Tierra, el centro de defensa del almirante Harper explotó con alarmas. «Almirante», gritó su oficial de comunicaciones. «La flota de guerra alienígena se está moviendo. Vienen directos hacia nosotros». «Puestos de combate», ordenó Harper. «Lancen todas las naves disponibles». El capitán Chris Morgan, comandante de la nave de guerra más nueva de la Tierra, la Nueva Frontera, recibió la alerta en sus aposentos. En minutos, estaba en su puente, liderando la pequeña pero decidida flota de defensa de la Tierra hacia lo que parecía una invasión. «A todas las naves, aquí la almirante Harper», llegó la voz por la radio. «Nos enfrentamos a una fuerza de ataque alienígena. Protejan la Tierra a toda costa». La Terranova seguía atrapada cerca de la creciente fisura de vacío, que ahora había consumido docenas de asteroides y estaba atrayendo escombros más grandes. El capitán Burke y su tripulación observaban impotentes como la flota de defensa de la Tierra y las naves de guerra alienígenas se movían una hacia la otra. «Tenemos que detener esto», dijo Burke. «Todo esto es un malentendido». El ingeniero Parker miró sus lecturas. «Capitán, si no podemos cerrar esta fisura pronto, podría consumir todo el sistema solar». En la superficie del planeta, la presidenta Kim observaba la batalla espacial en desarrollo con horror. El anciano Santer estaba a su lado, igualmente conmocionado. «Esto no debía suceder», dijo Santer con tristeza. «Vinimos en son de paz». «¿Puede ordenar la retirada de sus naves de guerra?», preguntó la presidenta Kim. «No son nuestras», respondió Santer. «Pertenecen a una facción que quería acción militar desde el principio». El secretario de Defensa Rodríguez sacó su arma de servicio y apuntó al diplomático alienígena. «Usted planeó todo esto». «Secretario Rodríguez, deponga el arma», ordenó la presidenta Kim. Pero el daño ya estaba hecho. La Tierra y la galaxia estaban ahora en guerra. Todo por un terrible malentendido. Y en algún lugar cerca de la Luna, una fisura de vacío continuaba creciendo, amenazando con consumir todo a su paso. Las próximas horas determinarían si la humanidad sobrevivía a su primer contacto con la civilización galáctica, o si ambas especies serían destruidas por la misma tecnología que se suponía que las uniría. La batalla espacial estalló alrededor de Júpiter cuando la flota de defensa de la Tierra se encontró con las naves de guerra Draknari. Rayos láser y proyectiles de plasma iluminaron la oscuridad entre los planetas. La Nueva Frontera del capitán Chris Morgan lideraba a las naves humanas en una lucha desesperada contra un enemigo que no entendían. «Las naves enemigas son más avanzadas que las nuestras», informó Morgan a la almirante Harper. «Pero no nos rendiremos». Cerca de la luna de la Tierra, la fisura de vacío seguía creciendo. Había consumido cientos de asteroides y ahora atraía trozos de escombros espaciales de todo el sistema solar. El capitán Burke y su tripulación en la Terranova estaban atrapados, incapaces de escapar de la atracción de la fisura.
La fisura tiene ahora 5 kilómetros de ancho, informó el ingeniero Steve Parker, y sigue creciendo. La navegante Kelly Wright señaló sus instrumentos. Capitán, si esto sigue expandiéndose a este ritmo, llegará a la Tierra en 6 horas. Burke tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abran todos los canales de comunicación. Transmitan a ambas flotas. Señor, preguntó Parker. Toda esta guerra comenzó porque nadie está hablando. Alguien tiene que detener la lucha antes de que esa cosa nos consuma a todos. La voz de Burke se extendió por el espacio hacia las flotas humana y Draknari. A todas las naves, aquí el capitán Burke de la Terranova. Cesen el fuego inmediatamente. Tenemos un problema más grande que cualquier guerra. En el puente de su nave insignia, el comandante de guerra Ktrach escuchó la transmisión. Nave humana, se rendirán inmediatamente. Comandante de guerra, mire sus sensores, respondió Burke. Esa fisura de vacío cerca de la luna. No es un arma. Es un error, y nos va a matar a todos si no trabajamos juntos. Ktrach revisó sus lecturas. La fisura efectivamente estaba creciendo y atrayendo materia de todo el sistema solar. Más importante aún, sus científicos confirmaron que estaba desestabilizando el espacio en todo el sistema. La voz del capitán Morgan se unió a la conversación. Flota Draknari. Nuestros sensores muestran lo mismo. Esa fisura es el verdadero enemigo aquí. Lentamente, los disparos cesaron. Naves de ambos bandos mantuvieron sus posiciones, pero el fuego de las armas terminó. En la Tierra, la doctora Martínez trabajaba frenéticamente en su laboratorio con Tony Adams, Dan Carter y Jane Miller. La especialista en computación Jane había estado haciendo cálculos sin parar, tratando de encontrar una manera de colapsar la fisura. La fisura de vacío se alimenta de materia y energía, explicó Lisa a su equipo. Cada vez que consume algo, se vuelve más fuerte y más grande. ¿Podemos revertir el proceso?, preguntó el físico Dan Carter. No lo sé, admitió Lisa. Nunca planeamos esto. Nuestras ecuaciones no predijeron que las fisuras pudieran volverse autosostenibles. Tony levantó la vista de su ordenador. Doctora Martínez, estoy recibiendo una solicitud de comunicación de una de las naves alienígenas. Conéctelos. La voz que llegó a través de los altavoces era tranquila y sabia. Era el anciano Santer llamando desde su nave diplomática. Doctora Martínez, soy el anciano Santer. Mis científicos han estado estudiando su fisura de vacío. ¿Podríamos ayudar? Por favor, dijo Lisa. Se nos acaba el tiempo. La clave es entender que su fisura no es solo un agujero en el espacio. Se ha convertido en un desgarro viviente en la propia realidad. Para cerrarlo, necesitamos convencerlo de que sane. Lisa estaba confundida. ¿Convencerlo? Es solo un fenómeno físico. Ya no, explicó Santer. Sus fisuras de vacío funcionan accediendo a dimensiones superiores. En esas dimensiones, el espacio se comporta más como un ser vivo que como un vacío inerte. Paul Chun, el traductor del equipo de comunicaciones alienígenas, habló de repente. Doctora Martínez, creo que lo entiendo. Los alienígenas están diciendo que el espacio puede curarse a sí mismo, como un corte en la piel, pero solo si le damos las condiciones adecuadas. Trabajando juntos a través del enlace de comunicación, científicos humanos y alienígenas comenzaron a desarrollar una solución. Lisa proporcionó los detalles técnicos de cómo funcionaba el motor de vacío, mientras que el equipo de Santer explicó la física más profunda que los humanos nunca habían entendido. Necesitamos crear un campo de resonancia que anime a la fisura a colapsar, explicó uno de los científicos de Santer. Como tocar la música adecuada para calmar a un animal enojado. Jane Miller trabajó con los ordenadores alienígenas para calcular la frecuencia exacta necesaria. Dan Carter descubrió cómo modificar el motor de vacío de la Terranova para generar el campo de resonancia en lugar de abrir nuevas fisuras. Pero había un problema. La Terranova estaba atrapada demasiado cerca de la fisura para generar el campo de manera segura. Si intentamos esto desde aquí, la resonancia podría destrozar nuestra nave, advirtió el ingeniero Parker.
Entonces necesitamos otra nave para generar el campo desde una distancia segura, dijo el capitán Burke. La voz del comandante de guerra Trach se unió de repente a la conversación. Mi nave insignia tiene potentes generadores de energía. Podemos crear su campo de resonancia. Todos se sorprendieron. El comandante Draknari que había venido a atacar ahora ofrecía ayuda. ¿Por qué nos ayudaría?, preguntó Burke. Porque, respondió Trach, si esa fisura destruye su sistema solar, el daño se extenderá a docenas de otros sistemas, incluido el mío. Trabajando juntas, las naves humanas y alienígenas elaboraron un plan. La nave diplomática del anciano Santer proporcionaría la experiencia técnica. La Terranova retransmitiría señales desde el interior de la fisura. La nave de guerra de Trach generaría el campo de resonancia. Y la flota de defensa de la Tierra proporcionaría energía adicional si fuera necesario. Todas las naves listas, informó el capitán Morgan. Iniciando generación de campo de resonancia, anunció Trach. La nave insignia Draknari comenzó a brillar con una extraña energía. Ondas de fuerza se extendieron desde la nave hacia la fisura de vacío. Al principio, no pasó nada. Luego, lentamente, los bordes de la fisura comenzaron a brillar y a ondular. «Está funcionando», gritó Parker desde la Terranova. «La fisura está empezando a colapsar». Pero el proceso no fue suave. La fisura se defendió, enviando ráfagas de energía que sacudieron las naves por todo el sistema solar. «El campo de resonancia es inestable», informó Trach. «Necesitamos más potencia». Todas las naves humanas desvíen energía al navío Draknari, ordenó la almirante Harper desde la Tierra. Una por una, las naves de defensa de la Tierra formaron una cadena, enviando su energía para potenciar el campo de resonancia de Trach. Era la primera vez que la tecnología humana y alienígena trabajaban juntas. Lenta y cuidadosamente, la fisura de vacío comenzó a cerrarse. La luz púrpura y plateada que se había arremolinado en sus bordes comenzó a desvanecerse. La atracción que había estado consumiendo asteroides se debilitó. Colapso de la fisura al 70%, informó Jane Miller. 80%. 90%. Con un sonido como un trueno que de alguna manera se transmitió a través del vacío del espacio, la fisura de vacío se cerró de golpe y desapareció. Vítores estallaron en las naves de todo el sistema solar. Humanos y alienígenas habían trabajado juntos para salvar a todos de la destrucción. 3 días después, representantes de la Tierra se reunieron con el Consejo Galáctico en una ceremonia pacífica. Lisa Martínez se presentó ante los alienígenas reunidos, ya no como una científica desconocida, sino como la primera representante de la Tierra en la división de ciencia del Consejo. La tecnología del motor de vacío será estudiada conjuntamente por científicos humanos y alienígenas, anunció la presidenta Tizara. Juntos, desarrollaremos un viaje FTL seguro que combine la innovación humana con la sabiduría galáctica. El capitán Burke fue elegido para liderar la primera misión oficial de exploración interestelar de la humanidad. Su nueva nave usaría tecnología híbrida, más rápida y segura que el motor de vacío original. El comandante de guerra Trach, sorprendentemente, se convirtió en uno de los más firmes partidarios de la Tierra en el Consejo. Cualquier especie lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por el descubrimiento científico merece nuestro respeto, declaró. El anciano Santer sonrió mientras observaba la ceremonia. La crisis que podría haber destruido la galaxia había unido en cambio a 2 especies muy diferentes. Los humanos habían aprendido que su mayor fortaleza, su disposición a correr riesgos, necesitaba equilibrarse con sabiduría y cautela. Y la galaxia había aprendido que a veces los descubrimientos más peligrosos podían conducir a las alianzas más maravillosas. Años más tarde, cuando los niños de toda la galaxia aprendían sobre el día en que los humanos casi desgarraron la realidad, también aprendían sobre el día en que el coraje y la sabiduría trabajaron juntos para sanar el daño y construir algo mejor de lo que ninguna de las 2 especies podría haber logrado por sí sola.